Amigos de Blanca Hilda Online, amigos de las noticias online, me da mucho gusto saludarlos como siempre. Y bueno, pues hoy vamos a platicar de un tema muy importante porque estamos hablando de los empleos, estamos hablando de los trabajadores, estamos hablando de los sindicatos, estamos hablando de las empresas, estamos hablando de la reactivación económica que existe y que debe existir en nuestro país. Y bueno, yo le quiero dar las gracias como siempre y además es un enorme placer volver a saludar a un excelente amigo, René Sánchez Juárez. ¿Cómo estás? Qué gusto, de verdad, volver a saludarte. Gracias, Blanca Hilda. Pues sí, ya algún tiempo que tenemos de conocernos y me da mucho gusto nuevamente coincidir contigo en esta entrevista. Éramos unos bebés cuando nos conocimos, seguimos siendo ¿verdad? jóvenes, pero ya con más experiencia. Exactamente, acabas de decir lo que me ganaste lo que te iba a decir. Pero sí, bueno, me da mucho gusto de ver a René. Y bueno, René es secretario general de la FROC. Ustedes recuerdan, amigos, que antes era la FROC-CROC. Ahora este sindicato, bueno, esta federación, y es la federación, ¿verdad? Cambia y es el secretario general de la FROC con labor de Puebla. Platícanos un poco en qué momento, cómo se da este cambio, porque bueno, hay que decirlo, en algún momento y durante mucho tiempo la FROC-CROC o la antigua FROC-CROC era un ente pues político con ideas muy determinadas y era identificado con determinado partido político que era el PRI. ¿Qué pasa? ¿Cómo se da esa transición? ¿En qué momento se da esta transición? Pues sí, es muy interesante la historia de la organización en Puebla. La FROC Puebla se constituye en 1935. Es fundada por dirigentes de talla como Manuel Rivera Anaya y don Blas Chumacero Sánchez, fue fundador de la FROC. Después don Blas fue fundador de la CTM, de la FTP. Bueno, pues esa FROC que se crea en 1935, en 1952, con otras federaciones como la FROC, constituyen la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la CROC. Y entonces, a partir de esa fecha, nuestra denominación formal era FROC-CROC. Ya es en los años 80 cuando llega Juárez Blancas a la dirigencia nacional como se empieza ya a unificar el concepto de la confederación, de la CROC, y se hace más fuerte la presencia de la CROC. Pasa del tiempo, don Alberto Juárez Blancas fallece lamentablemente de una enfermedad, y entonces es cuando ya la CROC como tal pierde ese liderazgo y empieza a tener ciertas problemáticas en los estados. Y a raíz de esas problemáticas, varios estados decidimos constituir una nueva confederación, que ahora es el Consejo Nacional Laboral, con labor. Por eso es que en el 2020 solicitamos un registro, una toma de nota ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social Federal, y en el 2020 se nos otorga la toma de nota del Consejo Nacional Laboral de Conlabor. Y por eso ahora somos la FROC con labor Puebla, la FROC con labor Jalisco, la FROC con labor Estado de México, y de las 22 entidades que hoy conformamos esta confederación, que es el Consejo Nacional Laboral. Es una nueva etapa para nosotros que coincide con estos cambios políticos que vive el país a raíz de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, y todo este cambio político partidista que permite que hoy nuestra organización, que fue parte de esa historia del PRI, de las relaciones corporativas entre sindicatos, confederaciones y el partido, hoy lo que prevalece políticamente es la pluralidad al interior de nuestras organizaciones. Hoy tú puedes ver que nuestras compañeras y compañeros pueden militar o son representantes o militan o participan en diferentes partidos políticos diferentes al PRI. Eso te iba a comentar, que tienen esa libertad hoy en día de militar en el partido político que quieran. Siempre la ha habido. Lo que pasa es de que pues era el partido hegemónico, era una relación que institucionalmente ya... Además era lo que había, ¿verdad? Y era lo que había. Ahora tú puedes ver el PRI, o mucha gente del PRI pues ha formado a los diferentes partidos políticos, los puedes ver a expriistas en diferentes partidos políticos. Entonces nosotros en esta etapa planteamos en nuestros estatutos
de que seremos respetuosos de la militancia partidista, de la ideología partidista, de las preferencias electorales de nuestras agremiadas y de nuestros agremiados, para que en ese sentido, bueno, pues ejerzan plenamente sus derechos políticos y que lo más importante para nosotros es mantener la unidad del movimiento sindical y la lucha de las trabajadoras y de los trabajadores, aunque sean en diferentes trincheras políticas. Y esto, ¿cómo se aglutina? Me dices que son 22 entidades las que cuentan ya con un organismo de esta naturaleza, bueno, adheridos a ustedes, por supuesto. Se tienen planes de expansión, pero también me hablas que están inmersos grupos empresariales, que están inmersos además de trabajadores, que además empresas. Platícanos cómo está esto. Sí, pues precisamente la dinámica del Consejo Nacional Laboral es una dinámica mucho más plural, más abierta. Hoy nosotros hemos tratado como confederación de mantener una actividad sindical a nivel internacional. Hemos tenido la oportunidad de participar en misiones laborales en Europa, precisamente para conocer cómo funciona la relación laboral en otros países, sobre todo en el continente europeo, que es de donde viene todos estos cambios que se viven en el ámbito laboral en México, la reforma laboral, hoy con la firma del TMEC también hemos tenido mucha interacción con organismos internacionales como Partners de Américas, que son asociaciones civiles que están contratadas por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos y que llevan a cabo talleres de sensibilización sobre la reforma laboral. Estamos vinculados también a ese tipo de actividad con el TMEC. En la Organización Internacional del Trabajo también tenemos ya participación en la OIT, y bueno, pues ese es en el ámbito internacional. Tenemos una actividad ya muy específica en el ámbito internacional, y a nivel nacional pues hemos establecido muy buena conexión, muy buena vinculación con las cámaras empresariales. Nos hemos reunido con las dirigencias nacionales del Consejo Coordinador Empresarial. Tuvimos intercambios durante todo este proceso de la reforma laboral, y hemos mantenido esa comunicación con la misma Coparmex. Entonces hoy nuestra vinculación no es solamente entre sindicatos, que sí la tenemos entre diferentes confederaciones y federaciones, sino también con el sector privado, con las cámaras empresariales. Hay convenios de colaboración también establecidos. Nuestra vinculación hoy también es más diversa porque estamos vinculados con universidades como la UAP. La UAP, tenemos un convenio de colaboración con la UAP, con universidades privadas como la UMAC, y eso pues le da un valor agregado, podríamos decir, al trabajo que desarrollan los sindicatos, los diferentes gremios que participan dentro de nuestra federación aquí en Puebla y a nivel nacional. Entonces la agenda es hoy muy amplia, hay muchos temas derivados también de la reforma laboral, la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, la participación ya más abierta de las trabajadoras y los trabajadores en la definición de sus contratos colectivos, como lo marca la reforma. Hemos avanzado mucho ya en los procesos de legitimación. Las trabajadoras y los trabajadores han votado que sí a sus contratos colectivos de trabajo. Continuamos con ese proceso. En las revisiones contractuales, salariales, también hemos avanzado muy bien, y bueno, hoy estamos tratando de darle al trabajo sindical una nueva visión y sobre todo cumplir con uno de los principales compromisos que hemos hecho de empoderar o de apoyar el trabajo de las mujeres. Oye, es algo que ahorita que me estás comentando todo esto, René, no cabe duda que los tiempos cambian, no cabe duda que el mundo es global, no cabe duda que las nuevas generaciones también van haciendo cosas diferentes. Porque ¿cuándo nos íbamos a imaginar que un sindicato de trabajadores pudiera tener una agenda tan amplia, que pudiera tener una relación tan impresionante, tanto con empresas nacionales como internacionales, y que pudiera darse esta globalización en favor de los trabajadores a final de cuentas, ¿no? Porque esto, según me comentas, pues redunda en eso, en mayores oportunidades de trabajo para los trabajadores de todo el país, ¿no? Obviamente en este caso, pues no puede Puebla. Así es, el diálogo social es una de las herramientas que nosotros utilizamos para poder generar esta vinculación, porque es cómo te relacionas hacia adentro con tus organismos sindicales, cómo atiendes
a la base trabajadora en las diferentes problemáticas que tenemos como trabajadoras y como trabajadores, pero también con el empleador, con los empresarios, ¿no? Hay que mantener mucho diálogo, mucha comunicación para que las relaciones laborales sean exitosas. Yo digo que no hay sindicatos buenos o sindicatos malos o empresas buenas o empresas malas. Lo que hay son buenas o malas relaciones laborales. Definitivamente. Ese es el gran tema. Entonces capacitamos a nuestras delegadas, a nuestros delegados, nuestros secretarios generales tienen la información para poder tomar decisiones. Hoy una negociación salarial o contractual pues no es nada más es un pedir y dar, sino tener un contexto de qué está pasando en la industria automotriz a nivel global, como tú lo dices, qué está pasando con la industria manufacturera a nivel mundial, cómo está la economía de México en relación con las economías de otros países. Entonces toda esa información tiene que ser una información que las trabajadoras y los trabajadores o que los representantes sindicales deben de conocer para poder llegar a acuerdos en beneficio de nuestras agremiadas, de nuestros agremiados, y para mantener y mejorar la empleabilidad en el país, porque al final de cuentas nosotros le apostamos a que haya más y mejores empleos, más remuneración, una mejor remuneración también, y que bueno, pues son como los ejes de esta nueva relación laboral que nosotros llevamos a cabo. Es un ganar-ganar a final de cuentas. Así es. Y bueno, por otra parte, si nos situamos en el panorama de Puebla, ¿cómo va el tema de las revisiones salariales y cómo va el tema el empleo en sí? Generalmente se habla que después de la pandemia, bueno, hubo muchas pérdidas de empleo. ¿Cómo está este momento laboral en nuestra entidad? Bien, pues Puebla está en un buen momento en materia laboral. Tuvimos, como bien dices, una problemática muy fuerte en los años anteriores derivado de la pandemia. Muchas de nuestras compañeros trabajadores fallecieron, dirigentes también de la organización que hoy ya no están con nosotros, pero aprendimos de la pandemia también de que el tema de la salud es un tema que no lo tenemos que abordar a raíz de un problema de salud pública, sino que tiene que ser ya parte de una agenda también. Entonces hoy, con toda esta problemática que generó el COVID y las secuelas que hoy todavía se tienen de esta terrible enfermedad, pues también hemos aprendido que hay que cuidar de la salud física, de la salud emocional de las trabajadoras y de los trabajadores, porque pues al final pues somos seres humanos que tenemos que no solamente hablar de que debemos ser productivos, sino también debemos tener, como tú dices, beneficios para nuestra salud como trabajadoras, trabajadores, ¿no? Nuestras familias, cómo cuidamos también a nuestras familias. Y en esa parte pues es como hoy ya podemos observar que si bien se perdieron algunos empleos o muchos empleos durante la pandemia, también desde el año anterior, el año pasado, empezamos a recuperar empleos en las empresas. ¿Y cómo vamos en cifras? En cifras, el año pasado nosotros tuvimos una empleabilidad de más de 3,000 afiliados que se recuperaron esos empleos en las empresas con las que tenemos contratos colectivos, y esperamos en lo que empieza este año con nuevos proyectos, tanto de expansión de algunas empresas como de nuevas inversiones. Esperamos llegar en el primer trimestre a unos 3,000 nuevos empleos. ¿Cuál es el déficit de empleos en Puebla? No tengo el dato, habría que ver el INEGI que nos dice, o el IMSS, que es el que trae un poquito más ese dato, pero nosotros estamos como Estado, estamos por encima de la media nacional en materia de contratación. Entonces, sí hay empleos, sí hay oferta, te podría decir que sí la hay. Hoy el reto que tenemos, tanto empleadores como sindicatos, es que tenemos una nueva generación de trabajadoras y de trabajadores que tienen otra visión del mundo del trabajo, y que eso pues a veces nos genera un problema porque la rotación de personal en las empresas sigue siendo alta. Por ejemplo, ese es un fenómeno que estamos viviendo y con el que tenemos que llevar a cabo esta relación laboral. ¿Cómo mantenemos a la gente joven? ¿Cómo la mantenemos interesada en el empleo? Y no estamos hablando de que sean malos salarios o de que no haya condiciones laborales favorables, ¿no?
sino de una mentalidad del trabajador joven o la trabajadora joven que pues sienten más libertad para poder moverse de un lado a otro, ¿no? Y es que antes era tener un empleo para quedarte, para jubilarte, para recibir tu pensión y ya, ¿no? O sea, esa era tu vida laboral, ahí cerrabas tu ciclo laboral. Y así estaban hechos los contratos, por antigüedad, ¿no? La antigüedad era lo que contaba, no importaba si estabas capacitado o no estabas capacitado, si eras más o menos productivo en una área, la antigüedad era era lo que contaba. ¿Cuántos años yo tengo en esta empresa? Y conforme mi antigüedad iba mejorando mi percepción salarial y mis prestaciones. Hoy, por ejemplo, el tema de la antigüedad en el trabajo sí tiene un peso, pero ya las relaciones laborales son más dinámicas. Ya las relaciones o las revisiones de salarios o de prestaciones están ya más enfocadas a la productividad dentro del centro de trabajo. Entonces ha cambiado también esa dinámica y pues eso va a permitir que hoy las trabajadoras y los trabajadores con la antigüedad tengan un respaldo, pero que también puedan ir creciendo profesionalmente dentro de una empresa. Es decir, que no se queden estancadas o estancados en una sola actividad, sino que sus perfiles laborales también, a través de la capacitación, de la profesionalización, pues les permita tener mejores ingresos. Y al final de cuentas eso también se manifiesta en la productividad y de las empresas y demás, ¿no? Y bueno, y finalmente, René, los proyectos de inversión que tienen, ¿cuáles son? Bueno, pues ahorita afortunadamente en diferentes empresas, sobre todo de la industria automotriz, que es la que está, pues podríamos decir, es la que tiene una mayor dinámica en este momento, derivada del tratado que en México, Estados Unidos y Canadá. Ahí es a donde está llegando empresas que ya están instaladas y que están abriendo nuevos contratos, que van a permitir nuevas contrataciones, se están expandiendo, están ya contratando no solamente con Volkswagen o con Audi, sino con ya diferentes armadoras. Eso está generando que se creen nuevos empleos en esas empresas. Y también hay una dinámica muy interesante. Estamos viendo cómo la inversión asiática, los chinos, están llegando ya a invertir aquí en nuestro estado. Eso para nosotros es un buen síntoma, porque sin duda el mercado asiático y la relación con la economía asiática pues abre una ventana de oportunidad muy grande para los empresarios, para las empresas, pero también para nosotros como trabajadoras y trabajadores. Entonces Puebla está, creo yo, en ese sentido posicionándose de manera muy interesante, y pues es un reto para los que estamos inmersos en el mundo laboral, ¿no? ¿Cómo entendemos esas dinámicas y cómo lo aprovechamos a favor de nuestra problemática y de nuestra relación como trabajadoras y como trabajadores? Y que eso, al final de cuentas, es una buena noticia, porque eso quiere decir que realmente el mundo está volteando hacia México, o sea, que no estamos en una situación como pensábamos que estábamos, en una situación desfavorable, ¿no? En desventaja con el resto del mundo. La mano de obra mexicana es muy calificada, ¿no? Así es, no tenemos realmente problema en cuanto a la calificación de la mano de obra. Hay talento, hay talento suficiente. Lo interesante es de que hoy se empiece a diversificar ya hacia otro tipo de actividades. Hoy, por ejemplo, el tema logístico también está tomando mucha importancia. Puebla tiene una situación geográfica privilegiada y eso hay que aprovecharlo. Hay otra industria que está teniendo un buen auge, que es la industria del mueble. Aquí en Puebla, en la zona de Chipilo, hay un desarrollo de la industria del mueble muy interesante, que se recuperó después de la pasada crisis que se vivió, sobre todo por la está floreciendo, ¿verdad? Esa parte. Así es, y ahorita está generándose un número muy importante de empleos. Muy bien. Pues René, yo creo que según lo que me platicas hay buenas expectativas. Esperemos que este año es definitivamente importante, y el próximo más por los temas políticos que se vienen, por el tema de elecciones y demás, pero esperemos que los mexicanos tengamos la cordura y que tengamos nuestros dirigentes también, para que a final de cuentas tomemos y consideremos
que cualquier situación, que cualquier movimiento que se haga, que cualquier decisión que se tome, hay que anteponer el tema de los mexicanos, el tema de la seguridad en el trabajo, el tema de la seguridad en la salud, el tema en todo esto que nos debe enaltecer y que debe demostrar nuestra grandeza hacia el mundo. Sí, sin duda el reto sigue siendo importante porque estamos compitiendo con otras economías, estamos compitiendo ya con otros países que están despertando también, que han tenido un desarrollo impresionante, pero yo, así como tú lo dices, creo que sí va a ser, como es un año político el que ya estamos iniciando. También yo esperaría que pues quienes aspiren a representar los intereses del país políticamente pues tengan esa visión, ¿no? Por supuesto. Porque hoy es lo que hace falta. Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, la relación con México, de México con Estados Unidos y Canadá es fundamental. Es fundamental y hasta ahora pues el presidente López Obrador ha mantenido una buena relación. La reciente visita de Biden y de Trudeau creo que dejó en términos políticos y en términos económicos una buena expectativa y ahora hay que concretar esos proyectos. Lo único que le faltó a la visita de Biden y de Trudeau a México fue el tema laboral, por ejemplo. Tenemos un capítulo laboral en el TEMEC y el tema laboral no se trató. Nosotros hubiéramos querido que así como se atendió los temas de comercio y el tema migratorio también, por ejemplo, el tema de la migración, que es otro de los grandes temas que hay que atender. Las reuniones con las cámaras empresariales, la Cámara de México, Estados Unidos, se reunieron con las cámaras empresariales, claro. Y entonces lo que no vimos fue una reunión con los sindicatos. Que sin duda se va a dar y no creo que tarde mucho y bueno, de verdad creo que todos los mexicanos, todos pedimos que esta situación se dé para bien y que esta relación entre México, Estados Unidos, Canadá, por supuesto, y de México hacia el mundo mejore, porque al final de cuentas es un beneficio para nuestras economías. Pues René, muchísimas gracias, de verdad, gracias por permitirnos nuevamente vernos y gracias por la entrevista y seguimos en comunicación. Claro que sí, te agradezco, eres muy generosa. Muchas gracias.